El gobierno vuelve a estar en estado de shock. Quizá no tanto como el pasado mes de junio, cuando se decretó el ingreso en prisión del todopoderoso Santos Cerdán, mano derecha en el partido de Pedro Sánchez, pero el demoledor último informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sobre las actividades de la empresa de la que era a su vez propietario, Santos Cerdán, Servinavar, los indicios probatorios contra su mujer, su hermana, su cuñado y, sobre todo, la primera cuantificación en porcentaje, en millones de euros de lo supuestamente malversado por la trama, han vuelto a encender todas las alarmas en Moncloa. Algunos miembros del gobierno, muy cercanos a Pedro Sánchez, miembros de su gabinete, siguen preguntándose, incrédulos, por el perfil de los supuestos delincuentes. Además lo hacía este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados fuera de micrófono y ante un grupo de periodistas, uno de esos miembros. Pero si Santos era una persona de costumbres casi monacales, es increíble, nos decía. Santos, un simple, y su mujer, Paquita, la que según el informe de la UCO se gastaba mucho dinero en el Corte Inglés con la tarjeta de Servinavar y con dinero de procedencia irregular, la mujer, nos decía esta persona cercana a Pedro Sánchez, una pobretona de un pueblo de la Sierra de Sevilla. De la misma manera que Ábalos, añadía, era un disfrutón. Santos, un simple, así calificaba esta persona muy cercana a Pedro Sánchez el perfil de sus compañeros, y Ábalos, un disfrutón. Uno recién salido de prisión provisional, Santos Cerdán, otro con una petición de cárcel de 24 años por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos. El simple y el disfrutón. En el gobierno y en el PSOE, con este asunto y todos los asuntos de corrupción que le rodean, han pasado de negarlo todo en un principio, poner en duda luego algunos aspectos de los informes de la UCO, pedir, repetir, proclamar y preguntándose con intención, como hacía el ministro Puente, ¿dónde está el dinero?, a reconocer después del último y demoledor informe de la UCO, que los indicios son sólidos y que, Houston, tenemos un problema en Moncloa. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Son 227 páginas, el último informe de la UCO, y avisa en el mismo informe que ya está concluido y que viene de camino otro informe, donde se detallará la patrimonial de Cerdán. Los beneficios directos, además del piso, del ático en Madrid, pagado por la empresa que presuntamente amañaba los contratos de obra pública. El informe detalla cómo la trama que lideró Cerdán en Navarra llegó a adentrarse en las entrañas del gobierno de Pedro Sánchez a través de Ábalos y de su asesor Koldo García. Nada más el PSOE ganar la moción de censura contra la corrupción, precisamente del Partido Popular. Esa moción prosperó gracias al apoyo del PNV, formación política que 6 días después, según consta también en el informe, en el atestado policial, habría solicitado al propio Santos Cerdán como una suerte de contrapartida el nombramiento de 3 cargos públicos cercanos al PNV a su medida y dentro del Ministerio de Transportes. La UCO sitúa al exsecretario de Organización del PSOE como la persona que actuó de enlace entre Acciona y el Gobierno, Acciona y el Ministerio de Ábalos para el presunto amaño de obra pública. La Guardia Civil concluye que se han localizado indicios de una operativa común, mediante la cual Acciona Construcción, contrataba los servicios de Servinavar, la constructora de Cerdán. Recordamos que ya solo el hecho de que el secretario de organización de un partido como el Partido Socialista sea al mismo tiempo el propietario de una constructora, solo ese hecho ya es tremendo. Pero la UCO ha investigado todo.
El instructor de esta causa en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el auto que dio lugar a la entrada y registro de las sedes de Acciona en Madrid y en Bilbao el pasado viernes, indicó que al menos con las obras referidas como Logroño, Sevilla, San Feliu de Llobregat, se ha podido identificar una operativa común a los 3 proyectos, conforme al cual Acciona y Servinavar firmaban un primer memorándum de entendimiento ante el inicio del expediente para la adjudicación de las obras mencionadas, rubricando después un contrato de prestación de servicios. Una vez la adjudicación de la obra era obtenida por Acciona Construcción, mediante la cual Servinavar obtendría directamente y de cada obra el 2% neto del importe de la adjudicación. De esta manera, amaño conseguido. Durante el periodo investigado llegó a ingresar 8,9 millones de euros, procediendo 6,7 de Acciona, es decir, de las comisiones irregulares. Los investigadores subrayan que conforme resulta del análisis de las cuentas de Servinavar, al menos el 75,33% de los abonos percibidos por esta sociedad, de la que pudiera resultar también parcialmente propietario en un 45% Santo Cerdán, procedían de Acciona Construcción, construyendo así la relación con esta como su principal fuente de ingresos. En el oficio, la UCO, además, destaca que se ha podido identificar 5 licitaciones otorgadas a Acciona Construcción, de las que, según Koldo García, se habría generado una deuda con José Luis Ábalos, y este mismo, que debería ser satisfecha a través de Santo Cerdán por valor de al menos 1.070.000 euros. De este importe, de este millón, contextualiza el informe, se habría cobrado al menos 620.000 euros, adeudándose el monto restante, que estaba vinculado a diferentes concursos, entre ellos 2 de Adif, en la región de Murcia, por los que se debía cobrar una comisión de 550.000 euros, además de 450.000 por las 3 adjudicaciones de Logroño, de Sevilla y de San Feliu. La Guardia Civil ha descubierto que, además de los proyectos realizados en España entre Acciona y Servinavar, la relación entre ambas empresas pasaba también por los negocios en el extranjero, en concreto en Marruecos. Santo Cerdán envió a Koldo en 2018 un mensaje donde se facilitaba la identidad de 2 ministros del gobierno marroquí. La expansión de la trama pasaba por visitar, sí o sí, la localidad de Kenitra, donde un consorcio de empresas encabezado por Acciona aspiraba a la adjudicación de obra civil. Y así fue, y así se consiguió. Datos concretos, viajes, cifras concretas, empresas, operaciones que sitúan la prueba indiciaria muy, muy complicada para el futuro del número 2 del partido y mano derecha de Pedro Sánchez, Santo Cerdán. Y este es el resumen, la fotografía sonora de la intensa semana política. Le pregunto, para sacar algo adelante, ¿hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español? La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa. Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Haga lo que quiera con su partido, señor Sánchez, pero no va a convertir a España en una cloaca. Tolerancia cero frente a la corrupción. No cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos. No, mire Almería, mire Almería. Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los 2 informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. Quiero agradecer también a toda mi familia, a todos los amigos de toda la vida que me han apoyado y siguen apoyándome, y también a la labor de mis abogados, que ha sido también fundamental. Muchas gracias a todos y en los próximos días no se preocupen que hablaré con todos. Mire, señor Sánchez, donde no hay techo de gasto es en Ferraz. Usted gobierna sin el Parlamento, ocupa las instituciones del Estado y dicta sentencias. ¿Sabe por qué? Porque necesita protegerse en el poder. Señor Feijóo, lleva usted un año aplaudiendo a Amazon y viene a dar clases de ejemplaridad. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad, señoría.
Al final, señora Montero, todos estos escándalos que tienen lo que viene a decir es que en el Partido Socialista eso de no pagar palo al agua y vivir la vida padre, eso sí, con el dinero de los demás, es un arte. Que se lo pregunten a Paqui y cómo gastaba la tarjeta en el Corte Inglés. Señora Montero, mire, pueden alargar esta agonía todo lo que ustedes quieran y pueden intentar mantenerse el año y medio que les queda, pero todos sabemos cómo van a acabar, reventando. ¿Cómo pretende dar clase de corrupción el Partido Popular que habita, que vive el señor Feijóo en una sede pagada con dinero negro? El principal monumento a la corrupción. Y ya lo dejé aquí muy claro, si se quedan 3 tipos que se repartían dinero con corruptelas, este gobierno no tiene que caer. Si escala y hablamos de financiación ilegal o de la Gürtel del PSOE, le pediremos al gobierno que convoque elecciones. Esos informes pues están dando información que nos duele mucho, que no conocíamos, con el impacto y desde luego la decepción que nos lleva ese tipo de informes, pues lo que sí tenemos que hacer es esperar que la justicia haga su trabajo. La Paqui en el Corte Inglés con la visa a todo trapo. Los que enchufaban prostitutas en empresas públicas que dependían de la señora María Jesús Montero. Los que compraban el voto y el silencio del PNV a cambio de enchufar a amigos de Aitor Esteban en empresas públicas. 6,7 millones de euros ha trincado Super Santos Cerdán de la trama de Servinavar que él mismo dirigía. Se sentaba ahí, detrás de Patxi López, entre ustedes. Era uno de los suyos. Nuestra democracia tiene muchas fortalezas y una de ellas es la independencia judicial. Y eso es una gran noticia. Si el poder pudiese decidir qué ciudadanos tienen derechos y cuáles no, no habría democracia. Pero con reiteradas evidencias podemos reivindicar que eso no es así en España. En democracia, aquellos que abusan de su poder acaban siendo condenados, como debe ser. El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa. Por supuesto, desde el Gobierno queremos mostrar nuestro reconocimiento a la labor de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y a su compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad. ¿Quién le va a pedir perdón al fiscal? Repitió una y otra vez. Pues hoy tiene la respuesta. Nadie. Es él quien tiene que pedir perdón a todos los españoles por nombrar a este fiscal, por utilizarlo para sus intereses y por manosear de forma tan burda las instituciones. Si bien es verdad que la página negra la ha escrito el señor Álvaro García Ortiz, la tinta para escribir esa página negra se la ha proporcionado el señor Sánchez y se la ha seguido suministrando en todo momento a pesar de las evidencias. La condena histórica a un fiscal general del Estado por primera vez en nuestro país, del que hablaremos cuando tengamos los fundamentos jurídicos de la sentencia. Los audios, los informes que seguiremos conociendo, las decisiones judiciales de las distintas tramas de corrupción. De todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.